detrás de cada historia de fantasmas siempre hay una historia real. Siempre vio al fantasma de su amiga, pero luego empezó a experimentar estos fenómenos de incorporación que se llaman en el mundo espírita, de espiritismo, en el que hablaba por la voz de otra persona. Una niña y un niño se le aparecían en la celda noche tras noche y se lo comían vivo literalmente, que les comía el cerebro. Estos dos, ¿no? Y que no podía más, o sea, acabó confesando porque no podía más, porque se le aparecían constantemente, ¿no? Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Yo sé, no me vayan a castigar, sé que estuve alejada la semana pasada y ustedes, amigos ventaneros misteriosos, lo sé, pero aquí volvimos, aquí retomamos porque no me olvido del todo de ustedes y hoy por eso dije, tenemos que hacer un súper programa, un súper contenido para, de alguna manera compensar esa falta de contenido de la semana pasada. Y hoy traje una invitada que yo sé que ustedes, muchos aquí conocen, que además siguen en sus redes, en su canal de YouTube y que nos va a tener un tema fabuloso como todas sus investigaciones. Pero quiero que antes piensen algo. ¿Ustedes creen que puede ser posible que los fantasmas, que los espíritus puedan comunicarse para resolver sus propios crímenes? Pues esa va a ser la temática general de este contenido de hoy con mi queridísima amiga Mado Martínez, que ya está por aquí conectada. Hola, Mado, bienvenida Hola, nuevamente a Ventana al Misterio. hola, 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 ¿cómo estás? Hola a toda tu audiencia. Es un placer estar aquí con todos los ventaneros. Mi querida Amado, un placer para mí volverte a tener aquí y sobre todo con un tema muy interesante, porque yo sí creo que de alguna manera, el más allá sí puede comunicarse con el más acá desde diferentes perspectivas. Pero este tema, cuando yo tengo que confesar una cosa, yo le propuse a Amado otro tema que está dentro de su libro, pero ella me dijo, mira, tengo este otro tema que he estado investigando y me mandó un artículo que cuando lo leí dije, wow, está buenísimo. ¿Cómo es eso de la venganza de los espíritus? ¿Cómo se pueden comunicar los espíritus para resolver sus crímenes? Fantasmas. Oye, lo hemos visto en la película Ghost. Mucha gente que a lo Ujú. mejor de mi generación o que incluso hayan seguido un poquito la trayectoria cinematográfica de Demi Moore y Patrick Swayze y todo eso habrán visto la película Ghost con Whoopi Goldberg, que es como la medium que tiene la suerte o la desdicha de ser el canal de incorporación del espíritu de Patrick Swayze, ¿no? Es una historia de amor en la que, bueno, pues uno de los de un miembro de la pareja, él muere asesinado y encuentra la forma, ¿no? A través de una medium que se da cuenta que lo ve, de comunicarse con su novia y de perseguir de alguna forma a su asesino, ¿no? A su homicida. Y es que esto ha pasado en la historia y lo tenemos documentado, que es lo más fuerte, y está en los archivos policiales. O sea, esto es súper fuerte, súper loco. Por ejemplo, en 1977, en Chicago, una enfermera llamada Teresita Basa, ya trabajaba en el hospital, fue encontrada en su apartamento totalmente incendiado, calcinado, los bomberos tuvieron que asistir, la policía llegó allí y se encontró que tenía un cuchillo en el pecho, pero vamos, poco podían hacer porque toda la casa estaba calcinada, la habían prendido en llamas y pues obviamente, pues como toda la casa quemada era muy difícil encontrar huellas, registros que pudieran dar con el autor del crimen. Pasan los meses y esto es lo curioso, Joana, y es que pasan los meses y una de sus compañeras del hospital, otra enfermera, la ve al fantasma de Teresita Basa. Esta enfermera se llamaba Remedias. La ve y
poco más, simplemente la ve, ¿ok? Unos días más tarde, el marido de Remedias, el doctor Chua, ve que su mujer empieza a hablar con una voz que no es de ella y le dice, ayúdeme, por favor, llamen a la policía. ¿No? Dice, ¿quién es? Llamen a la policía. Mi asesino es Alan Showery. No es la primera vez que el doctor Chua ve que su mujer entra en estos extraños trances. Él los va documentando, incluso la graba en una cinta magnetofónica y al final deciden ir a la policía. Lo extraño es que cualquier otra persona que hubiera ido con esta historia a la policía probablemente no le habría hecho caso. Pero tantas eran las pruebas y los detalles de la casa, porque a lo largo de esos trances ella, con otra voz, el marido la escuchaba, le decía que le habían robado las joyas y que ella precisamente al sorprenderlo es que él la había matado y que además su collar de perlas lo tenía la novia de este hombre. O sea, eran demasiados detalles. Total, que la policía de Chicago decidió hacer una investigación. El inspector, entonces era el inspector Sachula, repito, estos son los archivos policiales, está en la prensa de la época. Decide investigar, ahí ya tenemos, y se encuentra con que efectivamente hay una llamada de teléfono ese día. Ese día hay una llamada de teléfono a este hombre, Alan Showery, de parte de Teresita Basa. Lo había llamado. ¿Por qué? Porque había ido a su casa, tal como había explicado esta en los detalles, esta compañera de trabajo, en esos trances, a arreglar el televisor, pero aprovechó para robar. Y fue cuando ella lo sorprendió que la acuchilló, que la mató. La policía va a casa de Alan Showery a entrevistarlo, ¿no? A interrogarlo más bien, que es lo que hace la policía cuando acuden a hablar con un sospechoso. Y este se derrumba, acaba confesando, además las joyas que había robado estaban en su casa y efectivamente además el collar de perlas lo tenía su novia. Este es uno de los casos más emblemáticos que tenemos de fantasmas que resuelven su propio crimen. Y a mí este caso me parece impactante, primero, cómo el espíritu de esta mujer pues se le incorpora a su amiga, porque como muy bien nos explicabas, el esposo la veía en esos trances, podríamos decir en posesión básicamente por este espíritu que pareciera que sí o sí tenía que dar información para poder descansar, esclarecer los hechos que la llevaron hasta el fin de sus días y no halló otra manera sino con un ser querido de ella, con una amiga que apreciaba, pues de alguna manera lograr este espíritu incorporarse para dar esta información. Pero más interesante aún, que quizás muchos dirían, es superstición, es falso, la amiga se lo inventó, que la policía investigue y todos los datos coincidan. Eso es aún más impresionante y fabuloso respecto a este caso en específico. Sí, es uno de los casos más brutales que tenemos y además, pues como digo, documentados de Mm. cabo a rabo. Está en los archivos policiales, se hizo eco a la prensa, porque imagínate, esto fue realmente llamativo y asombroso, ¿no? Pero sí, no solamente la vio al fantasma de su amiga, que en ese momento ella no entendía nada, ¿no? Pues la vio, Ujú. simplemente la vio, ¿no? Pero luego empezó a experimentar estos fenómenos de incorporación que se llaman en el mundo espírita, de espiritismo, en el que hablaba por la voz de otra persona. O sea, el marido no la conocía tampoco, era como, ¿quién eres? ¿Qué está pasando aquí? Gracias a esa interacción también de diálogo con el marido y que se puso a grabar en el magnetófono, o sea, a tomar notas y a grabar eso, que él pudo traer esa información, porque por lo visto después de que Remedias salía de estos trances, tampoco es que recordara mucho de lo que le había pasado. Mm, Esto es totalmente asombroso, ¿no? Y lo que tú dices, la profusión de detalles, ¿no? ¿Quién era el nombre y apellido? Alan claro. Showery. Alan Showery. Ven el registro de llamadas y dicen, uy, pues sí, aquí hay a un tal Alan Showery. O sea, se tomaron la molestia de investigar todo eso en aquella época. Van a hablar con él y allí registran, encuentran las joyas, claro, él se derrumba. Y efectivamente, el collar de perlas lo tenía la novia.
Mm. Y efectivamente, está el collar y él termina confesando Ujú. además lo que había sucedido y este crimen, esta situación tan atroz, pues finalmente se resuelve y quizás descansaría el espíritu de esta mujer. Porque, mira, recuerdo aquí que dentro de las miles de entrevistas que ya le he escuchado y dialogando con muchos mediums, siempre plantean ellos que cuando las personas, primero, tienen una muerte atroz, difícil, complicada, sobre todo cuando son muertes violentas que de alguna manera no se esperaban, tiende el espíritu a estar a estar rondando, como repitiendo de alguna manera en un bucle, repitiendo las última situación que estaba realizando, uno, o 2 tratando de entender que ya trascendió. Y también plantean los medios que además cuando las personas tienen temas pendientes terrenales, es cuando se convierten en esos fantasmas que rondan, que no dejan descansar. Y en este caso, pues podríamos decir, claro, esta mujer a la que le quitan la vida, pues francamente no podía su espíritu descansar porque necesitaba que la gente supiera qué fue lo que pasó con ella. Necesitaba que se hiciera justicia. Son también estas historias que me mandaron una especie de justicieros, Mado. Dentro de todas hay también como ese punto en común, como todos lo que quieren es que se esclarezca la situación o lo que pasó con ellos. Entonces es bien interesante ese punto. De hecho, ahora que tocas el tema de los mediums, me acabas de recordar el caso de un amigo mío, Wellington Bossi. Él vive ahora en Barcelona, pero es de origen brasileño. Él cuando vivía en Brasil y era joven se dedicaba a una cosa totalmente distinta. Él tenía otro propósito en su vida, muy diferente al que está haciendo ahora, que fue precisamente el que le hizo plantearse si realmente esa era su carrera, ¿no? Él estaba estudiando Derecho. Estaba estudiando pues para ser abogado criminal, penalista, y bueno, en una de las prácticas con su profesora, en un juicio, ellos estaban defendiendo a un hombre acusado de homicidio y ganan el caso. Ganan el caso y conforme sale al pasillo, él ve al fantasma del difunto y lo reconoce porque está en el archivo del expediente. En el expediente habían acusado a su cliente de homicidio de ese hombre, ¿no? Entonces él lo ve y él dice que el fantasma se da cuenta de que él también lo puede ver. Y como se da cuenta, va hacia él y le dice que ese que acaban de defender, que acaban de declarar culpable, inocente, perdón, ese que acaba de declarar inocente, sí era culpable. Y es el que le mató a él. Y que no iba a descansar ni a dejarlo vivir hasta que no se hiciera justicia. Atención, el único que lo veía era mi amigo Bossi. Entonces, al único que estuvo acosando fue a mi amigo Bossi. En el baño, cuando te levantas, cuando te vas al lavabo, 24 horas al día, me decía. Muy desagradable el fantasma, el espíritu que clamaba justicia constantemente a su lado. Em, Pasa el tiempo, pasan los años y un día deja de verlo. Y mi amigo Bossi piensa, pues no sé, al igual ahora en cuanto menos me lo espere, abro la puerta, cierro, salgo, lo que sea, y me aparece y me está acechando otra vez porque dice que era un acoso impresionante, ¿no? Algo muy desagradable. Él se dejó la carrera de Derecho por esto, ¿eh? Porque decía, ¿cómo me voy a dedicar yo a esto? Sí, me voy a encontrar aquí con todos y cada uno de los que, ¿no? Entonces, nada, pasa el tiempo, deja de verlo. No lo ve un día, otro día, que ya no lo veía. Y claro, de pasar a estar 24 horas al día acosándolo a no verlo, pues él se extraña. Decide llamar a su profesora, con la que había estado en el caso, la abogada. Y le pregunta por el expediente. Y la profesora dice, pues mira, pues la verdad es que no sé nada. Y el cliente nuestro, tal, pues no sé, vamos a su casa si quieres a preguntar.
Total, que se ponen de acuerdo y van a la casa de su cliente, de la persona que habían defendido, había resultado declarada inocente, ya sabíamos que es culpable. Y cuando tocan a la puerta les abre una mujer, le preguntan por él y le dice que ya no está, que se ha muerto, que era su marido, pero que había entrado a robar a casa de alguien que casualmente era policía y portaba un arma. Y al entrar a robar le había pegado un disparo y lo había matado. Entonces, justo en el momento en el que ese hombre resultó herido de bala y mortalmente herido, murió, es que el fantasma por fin descansó en paz y dejó en paz a mi amigo Bossy. O sea, de la manera, o sea, muy fuerte Claro, esto. claro, súper fuerte. Es como ya cumplió ese cometido o eso que no dejaba que su alma trascendiera, dirían los medios son los o quienes se encargan de trabajar con estos espíritus. Y es como, ya cumplió su misión, ya puede trascender, ya puede irse a descansar. Es también una especie de alma en pena, ¿no? Que están ahí deambulando, deambulando por una razón en específico, en este caso, resolver sus propios crímenes. En esta historia, Amado, también hay una característica, según entiendo por el archivo que me enviaste, y es que tu amigo sí tenía una capacidad, sensorial para conectarse con esos espíritus, ¿no? Correcto, mi amigo Wellington es medium, tiene habilidades psíquicas, cierta sensibilidad especial. Y claro, pues este episodio, fue con este episodio, normalmente, cuando él se dio cuenta de que no era esa precisamente la carrera que a él le convenía teniendo esas habilidades psíquicas, ¿no? Porque él lo pasó realmente muy mal. Él trataba de explicarme, ¿no? Muchos mediums espíritas, y mira que están entrenados en la doctrina espírita, se caracteriza porque los mediums de la doctrina espírita no es que sean este tipo de medios más en plan de la nueva era, que son como coaches, que, ¿no? Que te dicen cómo hablar con tus guías, ¿no? Más una cara más amable, o que te permiten contactar con tus seres queridos, te dan pruebas de que ¿no? De supervivencia, pues ese reloj que llevas, pero los mediums espíritas no, ellos son un poquito más como psicólogos de los fallecidos, ¿no? Y mira que están entrenados en esto de vete hacia la luz, ya no estés apegado a estos asuntos terrenales, ¿no? Intentan un poquito trabajar con los fantasmas en sí. Ellos no trabajan con los vivos, sino con el fantasma, que es el que todavía tiene un duelo. Los vivos tendrán su duelo, echaremos de menos a nuestros seres queridos y tal, pero los medios espíritas se dedican a trabajar con los fallecidos, ¿no? Y entonces, aún así hay algunos que oponen mucha resistencia y que están muy apegados a su sentimiento de venganza, de ira, de enfado, de malestar, de injusticia, ¿no? De lo que me hicieron, ¿no? Y estos son los más densos, los más densos, ¿no? Y él le decía, Amado, es que tú no te puedes imaginar. Imagínate tener a una persona las 24 horas del día, como si te estuviera mirando por una cámara, cuando te levantas, cuando te metes a la ducha, cuando vas al lavabo, cuando sales, cuando entras, cuando no sé qué. Y es muy desagradable, ¿no? Entonces, sí, eso fue lo que le pasó. Y entonces, por eso este espíritu se pegó a él. Él me decía, se dio cuenta de que yo lo veía. Claro, que podía comunicarse, que le podía prestar atención. Mado, ¿en algún momento ese espíritu fue quizás agresivo con tu amigo? Le No, mani Ningún fenómeno poltergeist o algo así, solamente no. visualizándolo, quería que lo viera. Sí, es que además no le hacía falta porque lo veía y él se dio cuenta, igual que en la película Ghost, ¿no? Que se da cuenta, Patrick Swayze se da cuenta que Whoopi Goldberg lo ve. Pues igual, ¿no? Sí que hay algunos casos, ciertamente, de fenómenos poltergeist, los tenemos documentados hasta en la antigüedad latina, ¿no? En Plinio el Viejo y tal, de fantasmas que ocasionan ruidos, molestan a los vivos, en la antigua China hasta la actualidad también son como muy comunes, ¿no? Este tipo de fantasmas y tal, que molestan, que acosan, que tal, porque están disgustados por algún tipo de o porque no me enterraron como se debía, o no me enterraron, o me dejaron por ahí tirado, lo que sea, y como que están reclamando algo ahí, ¿no? O porque morí en circunstancias muy injustas.
y conectan con ciertas sensaciones o con alguna persona joven de la casa, ¿no? Que actúa como de foco un poco intermediario en en este malestar, ¿no? Pero él no, él simplemente le sentía el acoso y lo veía ahí a todas horas a su lado. Ujú. Sí, es un caso bien interesante y bien particular, sobre todo por eso, por la sensibilidad que tenía tu amigo para poder conectarse con esos espíritus y que además la descubrió por ese caso en específico. O sea, antes él no tenía ni idea de que podía conectarse con ese mundo, que era medium, no sabía de esas habilidades, solo que le pasó justo en este caso. Era un hombre común y corriente, un joven que estudió derecho, que estaba apenas iniciando, ejerciendo su labor y de repente se topa con esa otra realidad que además le abre el mundo de un don o una particularidad que tiene él y que ahora pues se dedica también a trabajar como medium, es ahora su labor de abogado, pasó a ser medium gracias pues a este caso tan particular que le sucedió. Y aquí quiero recordar, Mado, por ejemplo, el caso famosísimo en Colombia de Luis Andrés Colmenares. Ujú. Vaya que sí. Porque el caso de Luis Andrés Colmenares, bueno, para quienes no son de Colombia, este caso se volvió súper mediático y fueron unos jóvenes que salieron de rumba, de fiesta, un 31 de octubre, a celebrar un 31 de octubre en la ciudad de Bogotá. Y al siguiente día, uno de estos jóvenes, Luis Andrés Colmenares, apareció sin vida en una zona de Bogotá donde hay un pequeño riachuelo y supuestamente o sea, la primera hipótesis fue que este chico estaba muy borracho y debido a esta injerencia de alcohol que tenía, se fue a este riachuelo que realmente es muy, muy bajito y se ahogó. Esa fue la primera hipótesis que dieron del fallecimiento de este joven. Una historia que incluso dio para serie, ha dado para libros, para un debate en el tema jurídico de Colombia. Y resulta que un año después de que se diera este dictamen, la madre de de Colmenares, que es la señora que ustedes están viendo en pantalla, la señora Oneida, empieza a decirle a su esposo: tenemos que hacer algo, tenemos que hablar con el abogado, porque mi hijo no se tiró a ese pozo, a ese riachuelo, no se tiró ahí, a mi hijo lo mataron. El papá, por supuesto, pensaba que era el dolor de esta mujer, tratar de entender qué era lo que había pasado con su hijo. em, y un día la señora habla con el abogado y le dice: yo me soñé con mi hijo, me soñé con mi hijo y mi hijo me dijo que las pruebas estaban en su cuerpo. Lo vi una noche al lado de mi cama, en un sueño casi que vívido, y él me dijo: mamá, las pruebas están en mi cuerpo. Y con este sueño, efectivamente, el abogado remueve el caso, pide una exhumación del cuerpo y cuando sacan el cuerpo se dan cuenta que el cuerpo tenía unos golpes muy fuertes en la cabeza que en la primera autopsia no estaban esclarecidos. Y a partir de allí se abre un debate judicial tremendo en Colombia. Este caso lleva abierto, imagínense, desde el 2011, tratando de resolver qué fue realmente lo que sucedió, cómo actuaron los amigos, compañeros de fiesta de Colmenares y además cómo a través de un sueño, pues esta madre
hace que se reabra el caso y además, efectivamente, el cuerpo da indicios para volver a investigar esta situación y finalmente llevar otro proceso de juicios, que bueno, ahí viene una cantidad de temas judiciales muy tremendos en este caso, porque los abogados de la familia Colmenares son uno de los abogados más poderosos de Colombia, pero los abogados que tenían las amigas que fueron finalmente procesadas por este caso también. Entonces esto se volvió una batalla judicial y mediática muy tremenda, Ujú, pero lo que hay que destacar en este caso y por el tema del cual estamos hablando hoy es cómo a través de un sueño el espíritu de este joven le dijo a la mamá que las pruebas estaban en el cuerpo. Hacen una autopsia y efectivamente exhuman el cadáver, hacen la ujú. autopsia y efectivamente ahí están las pruebas de que no fue que él se ahogó, sino que lo golpearon y luego lo lanzaron allá. Es muy interesante también entender cómo a través de diferentes métodos de información, estos espíritus, estos fantasmas pueden pues dar esos detalles tan específicos, ¿no, Mao? Sí, es brutal. Yo he visto la serie en Netflix, la seguí con muchísima atención. Es uno de los casos más representativos también de fantasmas que resuelven su propio crimen en Colombia. Y fíjate, me recuerda mucho también a un caso que tuvo lugar en Virginia Occidental a finales bueno, pues sí, a finales del siglo XIX, sobre 1897 o algo así, en Greenbrier County, donde una joven llamada Zona Hester Shue murió en circunstancias un tanto sospechosas. Pero como el marido era superagresivo, y hasta el forense estaba un poco amedrentado, pues tampoco es que le hicieran ni autopsia ni nada. Declararon muertes naturales, complicaciones del embarazo, porque además la pobre muchacha estaba embarazada. Y poco más, ¿no? Lo que pasa es que la madre de esta mujer, que se llamaba Mary Jane Hester, y tenía 24 añitos, además, esta chica era súper joven. Una noche tuvo un sueño con su hija, igual que esta que me estás comentando. Un sueño en el que vio a su hija. Un sueño medio vívido, entre la vigilia, el sueño, la realidad. La cuestión es que la vio. Y su hija le dijo que su marido la había matado porque había llegado a casa y la cena, que si estaba fría, que si no sé qué, que si no sé cuántos, era un hombre muy violento y la había asesinado y que la había estrangulado. Total que ya va la policía con estas, la policía vuelve a hablar con el forense, por suerte le hacen caso, el forense le hace los estudios que no le había hecho en su momento y descubre que tiene el cuello roto, signos de asfixia, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y van a juicio. Causas suficientes para ir a juicio. Van a juicio y acusan al marido de haberla asesinado. En el juicio se enteran, además, de que el hombre ya había tenido dos mujeres antes. Una fue a declarar y dijo que era un hombre sumamente cruel, vamos, que era un hombre cruel, agresivo, violento. La segunda murió en extrañas circunstancias también, como la tercera. Y en la cárcel él se jactaba de que no me van a hacer nada porque ya ves tú, no tiene ninguna prueba, pues es un fantasma que mi suegra ha dicho, que tal, que cual, y decía que seguramente se acabaría casando con 7 mujeres más y saldría de la cárcel tan tranquilo y no pasaría nada. Imagínate el caso, ¿no? Porque claro, estas cosas son difíciles de... Yo digo que la policía te haga caso. Igual que en el caso del Chicago de 1977, estas cosas siempre generan un poquito de circo, ¿no? Y de juicio. ¿No? Entonces, el juez dijo al jurado que por favor no tuviera en cuenta lo que se había dicho del fantasma a la hora de dictaminar si era culpable o inocente, que eso lo dejaran aparte, ¿no? Porque al fin y al cabo era un sueño, ¿no? Pues yo he dicho que tal, el fantasma, pero vale, pero bien, pero ¿esto qué? Lo que pasa es que la propia defensa de este hombre lo sacó a colación ellos mismos en el juicio para burlarse.
¿vale? No, ¿qué tal? Que para burlarse. Y claro, como fueron ellos mismos los que lo sacaron a colación, pues fue difícil que el jurado lo obviara, o sea, no, ¿no? Que no hiciera caso. Total, que lo declararon culpable. Y lo querían linchar a la salida del juzgado. Lograron llevarlo directamente a prisión y todo esto, y murió 3 años más tarde de una enfermedad desconocida y en la cárcel, ¿no? Pero es otro de los casos de fantasmas que se aparecen, como tú dices, medio en sueños, medio en la vigilia, también a su madre, ¿no? Señalando directamente, además le dijo cómo había sido, por qué, con toda suerte de detalles, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Los detalles. Los detalles. Sí, sí, es bien particular eso, Mado. Es también cómo dan toda la información necesaria precisamente para resolver sus casos, ¿no? Cómo esos datos que dan, esas señales específicas para, que sea certera la información y de alguna manera la gente no piense lo que tú decías, ¿quién le van a hacer caso a un fantasma? ¿Cómo le van a hacer caso a una señora que dice que se soñó con su hijo? Ese es el dolor, eso es por el duelo, eso es por la situación compleja. Mira, yo recuerdo que en este caso de Colmenares en Colombia, muchas personas decían eso, que la mamá de él estaba, pues, adolorida, que era el duelo y que por eso la señora había salido a decir esto, porque la señora, como la fiscalía no le prestaba atención, empezó a dar entrevistas a todos los medios de comunicación de Colombia y a decir que ella se había soñado con su hijo y que su hijo le había dicho que las pruebas estaban en su cuerpo. Lo recuerdo muy bien, ustedes pueden googlearlo y van a ver que en todas las entrevistas la señora dijo esto. Pero claro, datos tan específicos como este caso o el caso que nos acaba de narrar Mado, pues sí nos dan una luz a tratar de entender cómo se puede resolver esto con esta información, ¿no? Y cómo de alguna manera la justicia finalmente accede a algo que para muchos puede ser extraño, paranormal, a lo que no hay que ponerle atención, pero que finalmente, pues sí, dentro de esta realidad, pues funciona y nos está dando datos concretos y reales, ¿no? Y es entender que definitivamente esa comunicación entre el mundo del más allá y el mundo de acá, pues funciona, funciona y en estos casos son casos que primero a muchos les puede sonar serie de Netflix, película de Hollywood, pero estos casos que está narrando Mado hoy están registrados, están documentados. Esto no es que lo contó el amigo del amigo del amigo, no. Hay evidencias certeras sobre esta comunicación y estos casos en específico. Ahora, Amado, tú como antropóloga, ¿cómo evalúas o cuál es tu visión frente a esta comunicación con estos espíritus? Bueno, los antropólogos esto lo tenemos muy estudiado, porque no es que crean ustedes que es que en la academia nos aburrimos y existe una cosa que es fantasmología, pero sí existen los estudios de fantasmas y son muy interesantes, porque, por ejemplo, os voy a poner el caso de una historiadora que es Koya Paz Browning. Ella estaba haciendo una tesis doctoral sobre los linchamientos en Estados Unidos a los latinos durante la época de la fiebre del oro. Pero claro, son linchamientos, son extrajudiciales, no hay registros. Es muy difícil encontrar pruebas de esto, ¿no? De los linchamientos. Entonces llega un momento en el que ella ya está a punto de tirar la toalla porque no encontraba el material, la evidencia, los papeles que pudieras decir, porque no va a haber, ¿no? Las pruebas que la llevaran a hacer su trabajo. Hasta que empezó a escuchar historias de fantasmas. No, pues ahí dicen que uno lo ahorcaron, que tal, y que se aparece ahí, que tal, que cual. Las historias de fantasmas. Bueno, cada vez que ella prestaba atención a una historia de fantasmas y tiraba del hilo, lo que pasa es que descubría las cartas personales del alcalde a no sé quién, de no sé qué, a no sé cuántos, y encontraba la evidencia de que ahí habían ahorcado a una persona, la habían linchado.
En todos los casos que ella escuchó las historias de fantasmas, fue a través de esas historias. No, pues ahí dicen que el espíritu de no sé quién, que se oyen llantos y no sé qué. Fueron las historias de fantasmas las que la llevaron a descubrir los casos, las pruebas, las evidencias, los documentos para hacer su tesis doctoral. ¿Qué nos dice esto? Aparte de los diferentes tipos de fantasmas, ¿no? Que diríamos, pues el fantasma que busca justicia o clama venganza o que está muy enfadado. ¿Por qué? Porque lo han asesinado, porque ha muerto en circunstancias injustas, en circunstancias muy trágicas, accidentes, ¿no? Luego tendríamos un tipo de entidad que es la que tú sientes que en ese sitio no estás bien, como que estorbas, ¿no? Una casa, algo así, ¿no? Y otro que sería el fantasma que viene a decirte: "Estoy bien", ¿no? La despedida fantasma, un familiar querido que te hace sentir que tú estás bien, o incluso el fantasma que yo creo que nos gustaría a todos encontrarnos, ¿no? Que es el que te arregla la vida, que te dice dónde está la caleta. Sí, sí, Que sí. también que también los hay, ¿no? Pero al final todo esto desde la antropología son, mecanismos sociales, de memoria histórica. Hay estudios súper chulos de fantasmas y memoria de los desaparecidos durante la dictadura argentina. Tenemos también este tipo de testimonios durante la época de la posguerra en España, ¿no? De la Guerra Civil Española, de esos seres que se te aparecen, que te muestran dónde están las cartas, que no será una caleta con 100 millones de dólares, pero a lo mejor para ellos era su gran tesoro, ¿no? Y estaban ahí, ¿no? Detrás de cada historia de fantasmas siempre hay una historia real. Siempre, siempre, siempre. Siempre hay una historia auténtica, conmovedora, real, detrás de cada historia de fantasmas. Me acuerdo de ese caso, por ejemplo, del fantasma que regalaba mangos, que comenté en uno de mis libros, ¿no? Que gustaba tanto a la gente, ese niño que se aparecía a jugar con otro niño, ¿no? Y que estuvo incluso a punto de causarle la muerte, ¿no? Para que jugara con él por toda la eternidad, ¿no? Los padres estaban tan asustados. Esto pasó en Envigado, aquí cerca de Medellín, que pues acudieron un grupo de amigos que yo conozco, que tengo en Medellín, y que se dedicaban a investigar fenómenos paranormales y deciden excavar a pie de árbol, en el palo de mangos donde este niño se aparecía, decía el otro niño, ¿no? Freddy, John Freddy. Desde de donde él salía y entraba era siempre de ese árbol. Y allí descubrieron unos huesecillos de un niño, un enterramiento. ¿Veis? Detrás de cada historia de fantasmas siempre hay una historia de verdad, ¿no? Es una historia verdadera. Siempre hay una historia. Y es un mecanismo social de los seres humanos que nosotros tenemos cuando contamos estas historias de fantasmas, cuando las trasladamos, cuando estamos aquí en este canal de YouTube ahora mismo contando todo esto. Es porque estamos diciéndole a la gente, que aquí pasó algo. Estamos trayendo algo que, una injusticia, ¿sabes? Que aquí asesinaron a alguien. Que aquí hubo una masacre. Que aquí hubo unos desaparecidos, unos secuestros, unas torturas. Que aquí hubo una guerra. Que aquí esto fue un holocausto. Estamos recordándole a la gente, siendo partícipes de ese mecanismo social, diciéndole a los demás que esto no vuelva a pasar, que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Como que, cuidado que aquí hay algo que todavía tenemos que recordar, que no vuelva a pasar, ¿no? O que merece que todavía recordemos, ¿no? Un asesinato, una injusticia, masacres, digo. Y luego está el tema de que quien haya leído Crimen y Castigo, no sé si alguien en la audiencia le habrá leído un libro pues si a alguien le gusta la literatura rusa, Dostoyevsky, Tolstoy y todo eso lo disfrutará, porque es un retrato anatómico del arrepentimiento. Y yo no sé si esto tiene que ver con lo que voy a contar ahora o no, pero hay casos en los que muchos asesinos han acabado confesando su crimen por el acoso del fantasma al que asesinaron. Y esto ha pasado más de una vez. Sí, Y sí, esto es muy fuerte y está en los archivos policiales también, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Tori Childs que en el año 2017 confesó dos asesinatos, o sea, confesó dos asesinatos mientras estaba en la cárcel cumpliendo condena por tres asesinatos, ¿vale? Ya estaba en la cárcel, o sea, le daba igual. Pero, jolín, se añaden a tu condena, ¿no? Y los confesó porque decía que dos de las personas, o sea, una niña y un niño, se le aparecían en la celda noche tras noche y se lo comían vivo literalmente, que les comía el cerebro, estos dos, ¿no?
y que no podía más. O sea, acabó confesando porque no podía más, porque se le aparecían constantemente, ¿no? Hay otro caso de José Ferreira, que en los años 80 había, este era también un asesino en serie, había estado, bueno, pues cometiendo sus fechorías y que en el año 2017, fíjate si tardó, confesó también su asesinato 33 años después, porque el espíritu de la niña que había matado, perdón, el asesino en serie era el anterior, este no, ¿vale? El asesino de la niña que había matado lo perseguía, lo acosaba, se le aparecía a todas horas. Entonces la madre de esta niña dijo que si ese hombre estaba en la cárcel no era por causa de la policía, sino por el fantasma de su hija, que era la que se le había estado apareciendo y que llegó un momento en el que él ya no dijo más, ¿no? Que la mató porque la empujó por las escaleras porque se negó a tener relaciones sexuales con él, esta niña. Creo que era un adolescente, no llegaría a los 13 años, ¿no? Y entonces, imagínate, ¿no? Y de estos que te estoy contando, muchos, ¿no? De personas que están o bien cumpliendo condena o no los han cogido nunca, pero han acabado confesando su crimen por el acoso de su víctima, desde el más allá. Sí, así hay muchas historias. En 1812 también hay un registro del famoso fantasma de Russell, Russell Colvin, que termina siendo, acaban con su vida unos familiares, eran primos. Luego de acabar con su vida, ponen sus restos en la granja en la cual vivían en Estados Unidos y empiezan estos asesinos a soñarse constantemente con el fantasma de Colvin, a sentirse tan, pero tan acosados por ese espíritu que finalmente terminan confesando, van a las autoridades y le confiesan a las autoridades lo que hicieron y le muestran dónde enterraron a este hombre. Y ahí recuerdo, Mao, por ejemplo, algunos rituales que se hacen en Colombia, sobre todo en las morgues, donde se plantea que cuando una persona termina con su vida, no se sabe quién hace o ha cometido el delito, los familiares le piden a estas personas, a los morgueros, que por favor le amarren los 2 dedos, Sí, lo he del oído. pie con una cinta generalmente roja para que el que cometió el delito termine confesando, para que el espíritu o el alma de esa persona lo atormente tanto que no pueda tener descanso y termine confesando lo que hizo. Hay una tanatóloga que creo que tú la has entrevistado, Jennifer Gómez, y Jennifer dice que ella generalmente cuando lee el expediente del cuerpo que va a preparar, y sabe que, esa persona ha sido, pues, han terminado cruelmente con su vida y que no se ha descubierto quién, ella, incluso por iniciativa propia, decide amarrarle los dedos a ese cadáver para que puedan resolver el crimen. Y recuerdo en este momento que hace poco estuvimos en Perú haciendo también unas grabaciones y allá una señora que maneja una funeraria, es directora de funeraria, ha trabajado, es un negocio familiar, ha trabajado toda su vida, su abuelo fue director de funeraria, sus papás y ahora ella. Decía que en Perú hacían un ritual con una moneda, le ponían debajo de la lengua la moneda al cadáver para que efectivamente se pudiera descubrir quién era el que había cometido el delito. Y pueden suceder 2 cosas, o este espíritu se le presenta a algún familiar para mostrarle a través de los sueños quién fue el que cometió el delito, o finalmente es tanta la tortura que este espíritu le ocasiona a quien cometió el delito que esa persona termina confesando. Entonces la señora Rosa, que vuelvo y les digo, es directora de una funeraria, nos decía que una vez
llegó un cuerpo para alistarlo y ella estaba ahí en el proceso, pero el chico que había fallecido, pues pertenecía a una pandilla delincuencial. Sus compañeros de pandilla le dicen a la señora: "Necesito que le ponga esta moneda debajo de la lengua". Y ella en ese entonces no sabía, fue la primera experiencia que vivió con este caso, y les pregunta que para qué era. Y ellos le dicen: "Porque él nos va a revelar a cualquiera de la pandilla, a través de los sueños, quién fue el que lo mató. Y después de que nos revele esa información, nosotros vamos a tomar venganza". Entonces la señora Rosa decía, cómo a través de ese espíritu, de ese cuerpo, también aquí en la tierra van a seguir con, pues, con un proceso delincuencial tremendo, porque con ese sueño, si es verdad que el espíritu se manifiesta, pues ellos van a ir a atacar a otro grupo delincuencial y ahí se va a armar una guerra interna muy tremenda por ese ritual, que estaban haciendo con esa moneda. Entonces, las creencias también son un tema bastante importante dentro de este tema que estamos hablando el día de hoy, Mado. Sí, claro. De hecho, en Colombia también, dentro del contexto de los rezados, que tú también conoces muy bien, aquí también hicimos una entrevista, estuvimos charlando sobre eso. Pues en las casas de pique también tenían sus rituales para acabar con el rezado, para que su espíritu no te persiguiera, ¿no? Existen esas creencias. En Ecuador también entre los Shuar, que eran esa tribu que antiguamente era conocida por la reducción de cabezas, estaban convencidos de que los espíritus podían regresar a buscar venganza, ¿no? ¿Qué es el Samaín? Que dio origen a Halloween, ¿no? El Samaín celta en el norte de España, en el mundo celta, ¿no? En todo lo que es la zona del Reino Unido, Irlanda, España, todas estas cosas. El Samaní es esa noche en la que se abre el portal entre los vivos y los muertos. Y muchos podían regresar buscando venganza y justicia. Por eso ponían esas calabacitas, esas caribelas, en Galicia las llamaban, con luces encendidas para espantarlos, ¿no? Para intentar alejar estos espíritus que podían resultar y ser dañinos, ¿no? Y sí, hay muchas personas que han acabado perdiendo la cabeza, si no confesando, por este tipo de cosas debido al acoso fantasmal, ¿no? Yo recuerdo en mi pueblo un caso que me contaron los mayores, yo pensaba que era una leyenda, no era verdad, hasta que fui a hablar con una de las de sus descendientes, el caso de una mujer, Eulogia, que, bueno, una noche ella fue a confesarse una noche porque iba a casarse y el cura le dijo que, bueno, que tenía que ir a rezar a no sé qué, a no sé cuántos, a un sitio del barrio del Santo Cristo, un barrio de mi pueblo, un pueblo muy pequeño. Y, bueno, pues no se sabe muy bien si es que le tendió una trampa o qué, pero la cuestión es que, 3 personas, unas personas, pues, la secuestraron, bueno, fueron a por ella, le pusieron un saco en la cabeza, no sabemos muy bien con qué intenciones, pero la cuestión es que se les fue de la mano porque ese saco que le habían puesto en la cabeza, pues, resultó en la asfixia de esta mujer, ¿no? La tiraron a una acequia, y en aquella época contaban, ¿no? Que habían sido, pues, que si el cura, que si el alcalde, que si la Guardia Civil, que si no sé qué, que eran intocables en aquella época, pues que no había habido justicia para lo que le había pasado a Eulogia, ¿no? Que por supuesto, pues ni siquiera sabemos con qué fines, truculentos fines, oscuros fines, ni le hicieron ninguna investigación ni nada, ¿no? La cuestión es que dicen que más de uno de ellos tres se volvió loco, en concreto uno. Incluso a mí me llegaron a decir que uno sabía que cada vez que iba a sacar agua del pozo o que iban a la acequia, la veían en el agua. La veían, ¿no? Y que uno de ellos había perdido la cabeza, ¿no? Esto le pasó también a un rapero, bueno, uno que quería ser rapero, que era Adrián Daú en el año 2013, que mató a una chica, a Jennifer, y pues un día paseando se encontró el fantasma de Jennifer. Se cagó tanto de miedo, le entró tanto susto, que
muchacho que estaba mal de la cabeza porque la había matado para ver si así se hacía más famoso para sus canciones de rap y no sé qué y tal. Se convirtió al cristianismo, confesó el crimen. No creo que sea el ejemplo más ejemplarizante para convertirse al cristianismo, también hay que decirlo todo, ¿no? Llegó a la conclusión de que matar estaba muy mal, que también digo que tampoco creo que sea el mejor ejemplo para llegar a la conclusión de que matar estaba muy mal, ¿no? Total. Pero sí tenemos muchos casos incluso de eso, de muchos presos que estando en la celda han tenido el acoso constante y otros han acabado suicidándose. Mm. Claro, claro, ese acoso constante o que estés todo el tiempo con alguien que te persigue, así como decía tu amigo, que la veía en todas partes, que sentía que ese espíritu de ese hombre lo acompañaba, pues, o sea, obviamente nadie va a estar tranquilo con un espíritu pegado todo el tiempo. Yo recuerdo que leía eso y él decía como, era como si estuviera con una persona a mi lado. Sí, sí, Entonces, no. claro, por muy malo que seas, por muy asesino que seas, pues obviamente eso no te va a dejar en paz, no te va a dejar vivir tranquilamente una situación como esa. Estas historias me han fascinado, Mado. Ya vamos aquí llegando al final de este contenido. Y me han llamado muchísimo la atención porque vuelvo y repito, o sea, es como entender que definitivamente de alguna manera podemos comunicarnos con ese más allá, que se puede tener esa conexión entre esos dos mundos, pero sobre todo que quizás cuando tenemos pendientes en este espacio, así nos vayamos al más allá, pues hay que resolverlos, ¿no? Claro, estas situaciones muy específicas y muy crueles las que hablamos, pero hay mucha gente que, por ejemplo, habla, muchos medios que, por ejemplo, hablan como de el abuelito que se fue y dejó guardadito, no sé, la llave del cofre de no sé qué, y ahí están las escrituras de la casa o la foto de no sé quién, y está todo el tiempo ahí tratando de comunicarse para que abran el cofre. O sea, en este caso estamos hablando de crímenes, pero definitivamente esa comunicación se da desde cualquier cosa que nos aferre o aferre al espíritu a este mundo. A definitivamente también irse al más allá es también una especie de despego, de despojo, de desconexión total de todo lo terrenal, independientemente de lo que sea. Sí, pero imagínate, tú imagínate que te vas a vivir a otro país, ¿no? Yo ahora mismo estoy en España y tengo asuntos pendientes, o sea, yo estoy en Colombia ahora mismo, ¿no? Pero Mm. yo tengo asuntos pendientes en España, ¿no? Entonces yo llamo y contacto a mi familia y trato de que ellos me resuelvan ahí cosas, ¿no? Porque yo no estoy ahí para resolverlas, yo qué sé, con trámites burocráticos, con amigos, con personas que, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Ahora mismo nos Ujú. enroláramos en la misión de ir a la Luna o de irnos a la primera colonia de Marte o lo que sea, no significa que vayamos a romper definitivamente con nuestro vínculo terrenal, la vida que hemos tenido, ¿no? Las personas que hemos querido o lo que dejamos atrás en la Tierra. De alguna manera siempre habría, eh, a no ser que lo dejáramos muy atado, o ya no tuviéramos familia o algo, algún asunto, ¿no? Ujú. Pendiente, pero sobre todo si tienes algún asunto pendiente, porque si no tienes, bueno, pues dices, pues me voy a Marte y me voy, ¿no? Y no va a haber comunicación, o si la voy a mandar va a llegar dentro de 3 años, o a saber, ¿no? Claro. Pero si tienes un asunto con más motivo, ¿no? Mm. Que nunca, con más motivo que nunca. Pues recuerden ustedes, mis ventaneros misteriosos, que también son los protagonistas de esta historia, de este contenido, y por eso, si ustedes conocían historias como las que les comentó Mado hoy, o si tienen alguna relacionada con este tema, pues ahí está la cajita de comentarios, porque entre más opinen, pues mejor, más podemos llegar a otra audiencia, uno, y dos, podemos hacer otro contenido con esas historias que ustedes nos cuentan, porque ustedes también son los protagonistas aquí en Ventana al Misterio. Mi querida Mao, no sé si quieras dar una conclusión final ya para cerrar un poco esta historia y contarnos si estas
¿esta investigación va a ser parte de tu próximo libro? Esta investigación forma parte de está en un capítulo de mi libro La prueba, también hace años hice un Mm. reportaje sobre esto en Año Cero, y el tema de los fantasmas en general y de la comunicación con otros mundos sí va a formar parte de un capítulo bastante importante de mi nuevo libro, del que todavía no puedo decir nada. Sorpresa, ni título ni nada, pero digamos que estoy todavía investigando, es fruto de una investigación de varios años, con un aporte bastante novedoso de estos temas y que bueno, ya comentaremos, porque va a ser muy sorprendente. Libro para el 2026 entonces. Para el 2026. Bueno, pues ya ustedes saben, ya Mado aquí tiene un montón de libros, Colombia Sobrenatural, La Prueba, el último que es la recopilación de todas las investigaciones que ha hecho ella alrededor del mundo. Así que si ustedes quieren buscarla, muy fácil. En Busca Libre, si quieren una librería digital, en Amazon o también en cualquier librería de Colombia y de España también pueden encontrar todos los libros que esta mujer ha escrito, que son realmente maravillosas, todas esas investigaciones que ha realizado por el mundo, además. Mi querida Amado, recordémosle a la gente tus redes sociales y también tu canal de YouTube, que además ahí hay una cantidad de entrevistas buenísimas que ustedes pueden ir a ver, suscribirse a ese canal y disfrutar del contenido. Pues en el canal de YouTube los espero a todos, todos son bienvenidos en Antena Misterios allí. ¿Cómo se busca? @Mado Martínez. En ese canal está el podcast Antena Misterios, están las entrevistas que hacemos con todos los antenautas y con todos los protagonistas del misterio. Y son ustedes súper bienvenidos porque ustedes también nutren el canal, también cuentan sus historias. También está Joana ahí en una entrevista. También está Joana ahí. Y bueno, pues en Facebook, Mado Martínez, escritora, y en Instagram, Nebraskan, con B y con K. Aunque si van ustedes buscando misterio, vayan directamente al canal de YouTube. Ahí ya saben, muy fácil, buscan en YouTube Mado Martínez y ahí tiene un montón de contenido y una playlist que se llama Antena Misterios. Ahí fabulosa toda la información que pueden encontrar. Un abrazo, Amado. Gracias por estar siempre aquí conectada en esta ventana al misterio. Un abrazo grande a ti y a toda tu audiencia. A todos, todos. Chao. A ustedes muchísimas gracias por llegar hasta el fin de este tema tan maravilloso y pues nada, quiero su opinión a todos los que están ahí conectados, ventaneros misteriosos. ¿Cuál es su opinión de este tema, de estos casos? Que vuelvo y les repito, no es que lo haya visto Mado en una serie ni en una película, no señores, es son informaciones, son casos investigados, documentados, hechos reales que pues han sucedido alrededor del mundo y que nos muestran cómo esos espíritus, cómo ese más allá se puede comunicar para dar señales y finalmente terminar resolviendo sus propios crímenes. Un abrazo para todos, que todo les fluya y por hoy cerramos esta ventana al misterio.